ayer a las 6:30. Y oramos hoy en la mañana, estaba pues relativamente tranquilo, me dijo que no sabía qué sentir o que realmente estaba un poco desorientado, pues la noticia fue bastante repentina y estaba muy dolido por su hija, porque parece ser que su hija era muy cercana con el abuelo, ¿no? Así que estemos orando por ellos, por Iván y por Janet, por favor. Vamos a hacer una cápsula, querida iglesia, de lo que hablamos el domingo, de las cosas que impactaron mi corazón. Una de ellas es el versículo original, ¿verdad? Efesios 1:12. Si vamos ahí, me llamó la atención que dice que Dios ha dispuesto, o sea que es una disposición de Dios, es un mandato de Dios, es un deseo de Dios, que nosotros seamos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo. O sea, como quien dice, mire ustedes cristianos, nosotros tenemos que ser ejemplo, tenemos que mantener, vivir con esperanza. O sea, es algo con lo que tenemos que mantener siempre con nosotros, ¿verdad? Me llama la atención eso. Y quiero decirles que voy a ir bastante rápido por los puntos porque lo que quiero es que conversemos después. Me gusta mucho la interacción, que cada quien exprese su corazón, así que no voy a estacionarme mucho tiempo en cada uno de los puntos. Así que ese es el primer punto. Efesios 1:12, ¿no? Que somos los primeros, estamos como obligados pues a poner nuestra esperanza, a vivir por esperanza, a buscar la esperanza. El punto 2, que es lo que comentaba de lo que dice la Biblia en Proverbios 13:12, ¿no? Que el corazón que no tiene esperanza se aflige, el corazón que no tiene esperanza se enferma. Y es lo que yo lo comparaba con la bujía, ¿no? ¿Por qué? Porque la esperanza es lo que nos da, es la chispa que enciende la llamarada de la vida. Cuando yo era niño, no sabía que eso se llamaba esperanza, pero siempre que abría los ojos, siempre me preguntaba y decía, a ver, Figueroa, decía, ¿qué alegrías tengo hoy día? ¿Qué alegría voy a tener hoy? Entonces siempre decía, voy a ir a tal y tal lado, voy a verme con esta persona, o cualquier cosa o vamos a tener un almuerzo, vamos a comer de algo. Era como una alegría, ¿no? Como una serie de esperanzas que ahora sé que eso era lo que realmente era, ¿no? Yo le llamaba alegrías, pero lo que quiero resaltar en esto de la esperanza, que el corazón se aflige, se enferma, es que cuando no hay esperanza, pues no hay esa chispa que enciende nuestro espíritu. Es algo así como que vivimos para sobrevivir, vacíos, ¿verdad? Y decía también que la esperanza es perspectiva, pues la esperanza es horizonte, la esperanza es siempre hacia adelante, hacia tirar nuestra mirada hacia enfrente, ¿verdad? Es una condición hasta cierto punto especial como para vivir esa vida plena, esa vida de abundancia que Jesucristo tanto pregonó en sus pláticas. Y es lo que hace la diferencia entre aquella gente que persevera y aquella gente que tira la toalla, aquella gente que se da por vencida, ¿no? Y si hay algo que me llama la atención es precisamente ahora tengo un primo que se llama Nando, está padeciendo de cáncer de hígado y él sabe que es mortal, o sea, él ya entiende es que esa dolencia es realmente crítica, ¿no? Pero cuando nos comunicamos precisamente en la madrugada, me llama la atención la fortaleza que él muestra y la esperanza que él mantiene, pues. O sea, él sabe que cada día su propio afán, ¿no? Y no lo siento con esa actitud de tirar la toalla, pues es tal vez el mejor legado que Carlos Palacios pudo habernos dejado, que a mí en lo particular me dejó, ¿verdad? Carlos nunca estaba pensando en que se iba a morir y si se iba a morir, pues él sabía para dónde iba y era lo que menos le preocupaba. Así que la esperanza es algo que nace de la necesidad, nace de las tormentas, nace particularmente cuando tenemos complicaciones en la vida, pues es aquello de lo cual nos aferramos
cuando tenemos crisis. Y me llamó la atención que la etimología, o sea, la raíz, el origen de la palabra crisis es decisión, juicio. Dice, es momento de juicio, momento de tomar un juicio, momento de tomar una decisión. Y es curioso, pues, que cuando estamos en crisis es cuando tenemos que tomar decisiones, ¿no? Hace exactamente 5 años yo perdí mi trabajo de manera inesperada, de un día para otro, sin ni siquiera sospecharlo. Al mismo tiempo, nuestra hija rompió su compromiso de matrimonio y al mismo tiempo, Beto se fue de Miami. O sea, tantas cosas. Y al día siguiente vendimos la casa donde habíamos vivido casi 17 años. Entonces ya se puede imaginar ustedes el momento de crítico que fue para nosotros y la paz que necesitábamos en ese momento para tomar las mejores decisiones. ¿Qué hacer con el trabajo? ¿Qué hacer? ¿A dónde ir a vivir? ¿Qué aconsejar a nuestra hija? Entonces, la esperanza es fundamental en este sentido porque uno debe mantener esa llama viva de que Dios no va a dejarnos, ¿no? Dios no va a dejar de ampararnos, ¿no? Entonces, cuando esa esperanza se pierde, es cuando realmente nos vemos en problemados, pues es cuando realmente empezamos a vivir para sobrevivir, es cuando pues nos sentimos hasta cierto punto temerosos, la ansiedad toma el lugar, porque no vemos, como quien dice, luz al otro lado del túnel. Y es curioso que hay gente que he conocido, o tal vez me ha pasado a mí también, que veo luz al otro lado del túnel, pero en lugar de creer que es la luz de la salida del problema, la ansiedad es tal que me hace pensar que es más bien la luz del tren que viene hacia mí. ¿Me explico? O sea, la falta de esperanza trae pesimismo, trae una manera de pensar hasta cierto punto muy negativa. Ese era el punto 2. Punto 3, Primera de Corintios 13:13. O sea, la palabra dice que hay 3 cosas permanentes que el cristiano debe estar dotado de esas 3 cosas. El amor, la esperanza y la fe, ¿verdad? Y más adelante, por supuesto, la palabra dice, si usted tiene que escoger entre las 3, pues que el amor sea el que prevalezca, pero ya eso es tema de otra discusión. El caso es que la esperanza, querida iglesia, es, o sin esperanza no hay fe. O sea, la esperanza es como la materia prima, es como las zapatas, como diría yo, como la parte que sostiene un edificio, ¿no? Es lo que uno construye primero para levantar un edificio, porque cuando no hay nada en qué esperar, pues no hay nada en qué creer, ¿no? Y les hacía ver a ustedes de que cada uno de nosotros llegó a los pies de Cristo con esperanza en algo, diferentes esperanzas, ¿no? Así que ese es el punto 3, el punto 4. Hablábamos el punto 4, cómo cultivamos una mentalidad de esperanza. O sea, cuando usted esté en medio de una tormenta, cuando esté usted en medio de una enfermedad, de una aflicción, usted dirá, bueno, ¿de dónde saco la esperanza? Pues, ¿cómo hago para hacer eso? Algo que yo siempre recuerdo es a Rolando González. Rolando González le dio un infarto masivo, realmente un infarto que es un milagro. Y cuando nos dio el testimonio en la iglesia, nos habló algo de que él siempre oraba aunque todo estuviera bien. Y créame que desde ese entonces, pues yo ya empezaba a orar en la calle y ahora oro con más ganas, pues porque es algo así como que, bueno, no tengo nada por qué orar porque no tengo nada por qué afligirme, pero eso no quiere decir que yo no deba orar. Eso no quiere decir que yo no deba ir a mi padre a agradecerle, que no vaya a mi padre para pedirle por una persona, por la otra, en fin, para platicar con él, ¿no? A veces mis oraciones no tienen nada que ver con pedirle nada, sino simple y sencillamente platicar con él. Pero lo que Rolando nos hacía ver en su testimonio es que fue algo así como que él hizo los suficientes depósitos en el banco del cielo como para cuando le llegó la
la crisis, él no tuvo ningún problema en comunicarse con su padre. Se lo explico de otra manera. Hay muchas veces que nosotros no tenemos tan buen contacto con Dios o tratamos la oración con cierta superficialidad o la relación con Él, que cuando llegan realmente los tiempos de apuro, no tenemos de dónde sacar esperanza porque no hay manera que yo esté cerca de Dios porque no he estado cerca de Él. Entonces, creo yo que una de las cosas que tenemos que cultivar es una mente dominada por la esperanza, y eso va a depender mucho del enfoque que usted le dé a su vida. Eso va a depender muchísimo de la composición de sus pensamientos, va a depender muchísimo de la forma en cómo usted cómo usted se alimenta espiritual y emocionalmente. En otras palabras, qué lee, qué ve, con quién se ve, con quién se relaciona, qué relación tiene con Dios de manera periódica, de manera constante. Ese es el punto 4. El punto 5 es Filipenses 4, 6 al 7, ¿no? Que este versículo me llama mucho la atención porque es un versículo o dos versículos que nos dice, mire, usted está emproblemado, yo no, dice la palabra, nada debe angustiarle. O sea, mire, usted no se va a preocupar por nada, eso no nos está diciendo Dios. Usted lo que va a hacer, estoy aquí parafraseando, usted va a venir a mí y me va a presentar un inventario de su vida. Usted va a venir a mí y se va a sincerar conmigo. Usted me va a presentar ábrame su corazón. Dígame qué es lo que está pasando con usted. Dígame, venga y cuénteme por qué se siente como se siente. Confiésese conmigo en qué ha fallado, en qué cosas siente usted que está débil. En fin, tengamos una buena plática, dice Dios. Y luego de que usted ha hecho ese inventario que dice acompañado de sus oraciones y súplicas con un corazón agradecido, dice, ¿no? Y luego de que hemos hecho eso, Dios nos dice, mire, le voy a dar esa paz. Le voy a dar esa paz que va a desbordar toda inteligencia, que va a guardar sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo. Entonces me ha llamado siempre la atención y de nuevo lo corroboro con la vida de Carlos Palacio, lo corroboro con la vida de mi primo Nando, lo corroboro con tanta gente de mi amigo de la infancia Rolando, que le dio un derrame, le dio un infarto a lo largo de todo este año. Lo he corroborado a través de estas gentes que son creyentes, y lo corroboro a través de la palabra, ¿no? Que Dios no ofrece solución inmediata a nuestros problemas. Dios no dice específicamente, Ramiro, yo te voy a arreglar el problema de que te quedaste sin trabajo. Yo voy a arreglarte el problema que vendiste la casa y no sabes para dónde irte. Yo voy a arreglarte el problema que tu hija se deshizo su compromiso matrimonial. No, ¿verdad? Dios no específicamente, no es un francotirador, no es nada específico, sino que dice, voy a darte aquella paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? ¿Y por qué paz? Porque Él sabe que necesitamos de ese reposo, de esa tranquilidad, de esa serenidad que solo viene de la paz que Él da. ¿Y por qué? Porque en los tiempos de crisis, volvemos otra vez a la raíz de la palabra, los tiempos de crisis son los tiempos de decisión. Son los tiempos que tenemos que tomar decisiones, ya sea que hay una muerte en la familia, ya sea que hay un enfermo en la familia, ya sea que haya una separación en la familia, ya sea que haya un descalabro financiero. Hay que tomar decisiones porque hay que seguir viviendo, hay que seguir adelante. Y entonces Dios en su sabiduría dice, usted no va a poder tomar ninguna decisión si no lo embarga la paz que yo le voy a dar. Porque de esa paz va a emanar, ¿no? Va a surgir la sabiduría, va a surgir el buen entendimiento, va a surgir la serenidad, la claridad de pensamiento, que son elementos básicos para que la paz haga nido en nosotros. Y de esa paz entonces vamos consiguiendo esa claridad de pensamiento. Y recuérdelo también que Dios sabe que tenemos libre albedrío. O sea, aquella capacidad para obrar por reflexión. O sea, Él nos dio esa capacidad, Él nos dio por así decirlo, esa facultad, y Él espera que la usemos. Eso viene aunado al tema aquel de cuál es la voluntad de Dios conmigo, qué quiere Dios que haga. Tampoco Dios nunca me va a decir, Ramiro, yo quiero que te vayas
a vivir a Honduras o que te vayas a vivir a Atlanta. Yo no creo que Dios me vaya a salir y me vaya a decir específicamente con nombre y apellido qué quiere que haga en mi retiro, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Él me dio ese libre albedrío. Él nos ha dado esa capacidad de reflexionar, ¿no? Él nos ha dado esa capacidad de poder tomar nuestras decisiones en función de nuestra relación con Él, en función de nuestra interacción con Él, en función de nuestra fe en Él. O sea, lo que Él nos ha ofrecido es, en todo caso, sabiduría. Dice, si usted no la tiene, pídala, ¿verdad? Pídala. Punto número 6, Marco 8, 36 al 37, ¿verdad? Este es Jesús. Entre todas las cosas, él pudo haberse preocupado por, Aaron, no sé, por tantas cosas que pudo haberse preocupado. Pero mire la preocupación de Jesús. ¿De qué le sirve a un hombre ganar al mundo entero y perder su alma? Pues, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Entonces yo pienso que el punto de Jesús aquí es que un alma sana es indispensable para cada uno de nosotros. Es indispensable, o sea, no solo lo prescribió Jesús, lo vemos, ¿verdad? O sea, tenemos que tener esa alma tranquila, sana, pura, en buenas condiciones, nuestro espíritu, para poder, para poder albergar cosas en nuestro, para poder albergar o poder que haga nido la esperanza en nosotros, ¿verdad? Y y yo sé que es una preocupación de cada uno de las personas, de los hermanos que conformamos el grupo de liderazgo, ¿verdad? Sus almas, su bienestar espiritual. Eso es algo importante, es algo que no escapa a nuestras mentes y cada vez que tomamos una decisión, cada vez que tomamos alguna acción va en función de eso, ¿verdad? Más que cualquier otra cosa. No, con esto no quiero decir que no sea importante organizar las reuniones, velar por que hayan campamentos o porque hayan actividades y todo lo bonito, las celebraciones y el cafecito y los pastelitos y todas esas cosas buenas y que realzan, ¿no? Y le dan brillo a todas nuestras reuniones. Pero esa es nuestra preocupación principal. Esa es la preocupación principal cuando hablamos, nos acercamos o tratamos de buscar entrar en las vidas de cada uno de ustedes o incluso entre nosotros mismos, ¿no? Cuidar nuestras almas, velar porque ellas se mantengan puras porque pues es esencial, es una preocupación de Jesús y si Él se preocupó por eso, yo creo que debemos igualmente nosotros tener esa preocupación. El punto 7 ya es el final de qué tamaño es su ancla. O sea, y por ancla entendamos, tal vez haciéndolo más específico, de qué tamaño es el gancho del cual usted está agarrado de Dios y que le da la fortaleza para seguir adelante. ¿De qué tamaño es ese gancho? ¿Qué tan grande es? ¿Qué tan fuerte es? ¿Verdad? Por eso mostraba las anclas de un super petrolero, que ya ustedes vieron en comparación al hombre que allá aparecía, es realmente inmensa. O sea, es del tamaño, puede ser del tamaño hasta de un edificio de 5 o 6 pisos, así como ahí donde la vieron. Y las cadenas pueden ser del tamaño yo creo que de mi apartamento, pues cada uno de los eslabones son inmensos. Entonces quiere decir que si los capitanes de barco, la marina mercante, la marina de guerra de cualquier país, toma en serio el tema de las anclas, es porque es un tema serio, pues mantener anclas buenas, fuertes, y como les decía, hay barcos petroleros que necesitan hasta 3 diferentes anclas, ¿no? Y en Hebreos 6:19 dice que esta esperanza mantiene firme y segura nuestra alma. La esperanza es clave para que nuestra alma se mantenga firme y segura. De nuevo, he ahí la importancia del alma, al igual que el ancla mantiene firme el barco. Entonces, esta noche yo quiero que usted piense, yo quiero convidarlo a que usted piense de qué tamaño es esa ancla, si necesita ser reforzada,
si necesita ser agrandada, si necesita de otra ancla. Si un barco petrolero necesita 3, ¿por qué no habríamos nosotros necesitar de una docena de anclas? O sea, cuando yo pienso en las anclas de mi vida, en primer lugar es mi relación con Dios, pues lo que decía Rolando González, ¿no? Mi relación con Él, mi oración y mi cercanía, mi interacción con Él, lo que me permite tener la confianza de ir a Él, no importa cuál sea el momento que viva, ya sea para bien o para mal. Esa es la primera ancla, pues, o sea que el quiet time o el tiempito ese que nos hemos fijado para Dios al comienzo del día, que no sea algo protocolario realmente, que sea realmente algo que yo necesito ir a mi papá para comenzar el día de manera correcta, buena, fuerte, ¿no? Sólido. Por supuesto, la palabra de Dios es otra ancla inmensa con la oración. La iglesia, ¿verdad? Y por la iglesia no entendamos el edificio del norte ni el edificio de Princeton, ¿verdad? La iglesia es la relación individual que tenemos unos con otros, la confianza que vamos creando, la cercanía, el amor, la ayuda mutua de unos con otros. Esas son anclas inmensas. Pues esta mañana, no me acuerdo con quién oraba esta mañana, pero decía que, pues, por sangre, yo tengo hermanos, ¿no? Pero contigo, le decía al hermano con quien oraba esta mañana, no somos hermanos de sangre, somos hermanos por lealtad, somos hermanos por respeto, somos hermanos por amor, ¿no? De eso se trata el discipulado. Buscar esa relación entre nosotros en que nos necesitamos unos con otros. O sea, nadie es Superman, nadie es Superwoman en la iglesia y en el mundo cristiano como para vivir de manera individual. Así que son anclas que vamos necesitando y por supuesto la familia, ¿no? La familia nuestra, nuestros cónyuges, nuestros hijos, todas esas son anclas de la vida y la esperanza del cielo. Si hay algo, un denominador común que he visto a lo largo de toda esta pandemia en la que me he encontrado con tantos amigos postrados y realmente en malas condiciones, ¿verdad? Que uno de repente se levanta de la cama y no puede caminar porque los nervios no le están funcionando, los nervios de las piernas. Otro que de repente la retina ¿cómo se llama? Eh, se le desprendió la retina y de repente ya no puede ver con el otro ojo. Entonces hay tantas cosas que están sucediendo que nos hacen perder la esperanza. Como decía John el otro día, vemos las noticias y no hay nada esperanzador ahí realmente. Y es cosa curiosa que en el mercado financiero, que es en el mercado en el cual yo me desempeño todos los días, la verdad que ahí todo es bollante. O sea, el mercado está casi a 35,000 puntos, está con una excelente perspectiva, los trabajos se están generando, hay más trabajos que gente buscando trabajo, en fin, luce bien. Se está hablando de un crecimiento económico de 7 a 7,5% para este año, lo cual nunca se había visto en los últimos 20 años. Luce bollante realmente el país, pero usted y yo sabemos que la situación, el tejido moral de este país anda mal. La sociedad está arreglando sus disputas a tiros, la inmoralidad en que vivimos, el desprecio de una gente con otra, la división social que existe. En fin, hay tantas cosas, tantos agravantes, la falta de liderazgo definido. Hay tantas cosas que nos hacen pensar para dónde vamos, qué va a suceder, ¿verdad? Pero nosotros sí sabemos quién es el camino, la verdad y la vida. Y esa es una esperanza que debemos mantener siempre viva, no importa qué es lo que suceda, cuáles sean las circunstancias de nuestra vida, ¿verdad? Mantener esa claridad de pensamiento, ¿no? Ya sea que no esté pasando nada en nuestra vida o ya sea que sí estemos realmente siendo afectados por algún problema familiar, algún problema emocional, algún problema financiero, algún problema médico, alguna situación
de ese tipo. Hemos visto tanta aflicción en los últimos meses, de verdad, de gente que la soledad le ha afectado, por supuesto la enfermedad, que se vieron enfermos de una manera u otra, se contagió una familia entera, crisis que han habido, tantas cosas que nos hacen de veras recapacitar que no podemos dejar que la esperanza no viva en nosotros de manera permanente, pues, y como dice, repito, como dice el versículo 1:12, que tenemos que ser los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo. Y para finalizar, el punto 8, Proverbios 24:10, que volvió a hacer la pregunta, ¿de qué tamaño es su ancla? No lo sé. Pero la Biblia nos da, la Biblia nos da por así decirlo, una muestra o un patrón que nos puede ayudar a entender cómo andamos. Estoy usando Dios habla hoy, posiblemente usted tenga otra versión, pero dice Proverbios 24:10, si usted se desanima, si usted se desinfla, pues si usted se viene abajo, cuando estás en aprietos, cuando hay crisis, no son muchas las fuerzas que tiene. No es muy fuerte su fe. La ancla que lo sostiene no es suficientemente fuerte para evitar los embates de la tormenta, ¿verdad? Entonces, no quiero con esto decirles que nosotros como discípulos, como seguidores de Cristo, no vamos a sentir nada. Yo estoy cierto que, no sé, veo a John, que sé que ha pasado por un año difícil con su cáncer y todo su tratamiento. Estoy cierto que tuvo inquietudes, tuvo noches de vela pensando en una situación, en la otra, en su tratamiento, en los médicos, en fin, tantas cosas, ¿no? Pero John, realmente para mí, mi hermano querido, ha sido un ejemplo enorme de lo que es la fe, de lo que es la tranquilidad, de lo que es el reposo en Dios, lo que es la manifestación de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Hablaba, creo que el domingo, que paz no es exactamente la ausencia de conflicto, sino la presencia de Dios en nuestras vidas. Eso es la paz conforme a la Biblia, ¿no? Entonces, no quiero decir con esto que es que no vamos a sentir nada. Por supuesto que vamos a sentir algo. Por supuesto que vamos a sentir algún desequilibrio. En español no tenemos la palabra, pero en inglés sí existen dos palabras y podemos distinguir lo que yo quiero decirles. No es lo mismo estar concerned que I'm worried for something. ¿Me explico? O sea, cuando uno generalmente en español dice me preocupa tal y tal cosa, pero en inglés se puede distinguir bien, ¿no? I'm concerned. Sí, obviously, I'm concerned for something, ¿no? ¿Verdad? Pero cuando usted dice I'm worried, ya es diferente. Ya es diferente ese verbo. ¿Por qué? Porque ya la palabra worry, la palabra esa ya traducida a preocupación, ya es como prima hermana de la ansiedad, de la angustia. Entonces son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? Y eso es lo que yo quiero hacer ver, que no es que desconozco que podamos sentir algo, que podamos sentirnos inquietos, podamos tener algún momento crítico. Y es ahí donde necesitamos de las anclas, ¿no? Es ahí donde yo necesité de las anclas hace 20 años que les comentaba de todo lo que nos pasó, o hace 5 años de todo lo que nos pasó también hace 5 años, ¿no? Necesité de anclas, de hermanos cercanos en ese entonces, ¿no? Particularmente ahí estaba John conmigo, Jeff Lee, que era un hermano que tenía muy cerca, nos mirábamos casi todos los días, estuvo mucho tiempo conmigo, Nando igual, José Ángel, en fin, todos los hermanos del grupo, ¿no? Esas son anclas con los que uno puede, por así decirlo, sincerarse y hacerle ver la preocupación que hay son anclas que yo quiero invitarles a ustedes a que no desaprovechen para nada, ¿no? Así que termino con eso, con estos comentarios para darles a todos la oportunidad de que hablemos un poquito y abramos nuestros corazones. Y muchísimas gracias por su cariño y todos sus comentarios que me han formulado y su atención. Gracias, queridos.